grabación le vamos a pasar. Ahí va. Muchas gracias, Belu, que te acordaste. Bueno, como les decía entonces, último tema, diagonalización. ¿Sí? ¿Qué es esto de diagonalización de una matriz? La idea es la siguiente. Nosotros en la clase pasada estuvimos charlando sobre la matriz de la transformación lineal en una determinada base de entrada y base de salida, ¿no? ¿Se acuerdan que si escribimos una sola base, quiere decir que en ese caso la base de entrada es igual a la base de salida, ¿no? Y en lugar de escribirlo así, matriz de f de b en b, directamente lo notamos como matriz de f en b de esta manera, ¿sí? No repetimos la b, ya se sobreentiende que la base de entrada y la base de salida es la misma. Ok. Cuando hablamos de diagonalización, nuestro objetivo va a ser encontrar una cierta base del espacio de partida, ¿sí? Que coincide con la base del espacio de llegada de esta transformación, en la cual la matriz de f sea diagonal. ¿Qué entendemos por matriz diagonal? Bueno, exactamente lo que está acá. Es una matriz donde tengo ceros en todas las posiciones, absolutamente en todas las posiciones, salvo en la diagonal que puedo tener cualquier cosa, incluyendo ceros. O sea, puede ser que alguno de estos lambda sea cero, o todos sean cero, de hecho. ¿Está bien? Pero vamos a hablar de una matriz diagonal cuando todos los elementos que están por fuera de la diagonal obligatoriamente son cero. ¿Sí? Fíjense qué estaría diciendo esto. Si esto ocurre, fíjense, suponete que la base sea el conjunto formado por B sub 1, B sub 2, así siguiendo hasta B sub n. Nosotros queremos ver si existe una base del espacio de partida. Supongamos que F va de un espacio vectorial B en el mismo espacio vectorial B. ¿Ah? Estos van a ser lo que se llaman endomorfismos, ¿sí? Estamos trabajando con transformaciones lineales que salen de un espacio y llegan al mismo espacio. Ok, ¿se acuerdan qué teníamos en las columnas? ¿Qué había en las columnas de la matriz de la transformación lineal? En las columnas, a medida que lo íbamos armando, íbamos poniendo los transformados de los vectores de la base, por ejemplo acá f de b1, f de b2, así siguiendo, los transformados de los vectores de la base con la cual estamos trabajando, ¿sí? Esta sería la base de partida, pero en coordenadas de la base de llegada. En coordenadas de la base de llegada. O sea, en este caso, como entra en B y sale en B, esto sería en coordenadas de la base B. ¿Sí? Ahí le ponían, en el apunte ponen traspuesto de esto porque lo piensan como vector acostado y al poner traspuesto lo pongo parado, ¿no? A la matriz. Ok, ¿qué me estaría diciendo eso? Fíjate, la primera columna me estaría diciendo, por ejemplo, que f de b1 en base B se escribiría como la primera columna, mira, sería lambda 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, todo 0, ¿no? O sea, sería lambda 1, 0, 0, todos los demás 0. N ceros, o n menos 1 ceros, ¿no? Porque está lambda 1. ¿Qué querría decir eso? Bueno, esto sería equivalente a decir que f de b1, ¿cuánto da? ¿Cómo se recupera f de b1 teniendo las coordenadas en la base B? Si vos tenés las coordenadas en la base B, f de b1 sería lambda 1 por el primer vector, más 0 por el segundo, más 0 por el tercero, más 0 por... así siguiendo, 0 por todos. Entonces, esto daría lambda 1 por b1, quiero decir. ¿Sí? Lambda 1 por el primer vector de la base B. El primer vector de la base B es b sub 1. ¿Lo ven? De la misma manera, si haces f de b2 en base B, es lo que tenés en la segunda columna. Se supone que en la segunda columna dice ahí que tenés el 0, lambda 2,
0, 0, todos ceros hasta el final a partir de ahí. O sea que f de B2 sería ni más ni menos que lambda 2 veces B2 y 0 por todos los demás vectores de la base. Me interesa que me digan si me siguen hasta acá, porque esta va a ser la clave de toda la clase de hoy. Lo que estamos buscando es cómo tienen que ser esos vectores, o cuáles van a ser esos vectores, para que la matriz de la transformación lineal quede diagonal. Y lo que estamos obteniendo como conclusión es que para que quede diagonal la matriz de la transformación, necesariamente estos vectores de la base cumplen una particular propiedad, que es la transformación lineal aplicada en ellos, lo que me devuelve como resultado es un múltiplo del mismo vector. ¿Se ve? Lo que estoy haciendo con B1, con B2, lo podríamos seguir haciendo hasta f de Bn. Recuerda, ¿no?, que el vector, cuando está escrito en una base, lo que te dan son numeritos que son las de la combinación lineal. Lambda 1 por B1 es lambda 1 por B1 más 0 por B2 más 0 por B3 más 0 por todos los demás B sub n. Exactamente. Sí, son los números de la combinación lineal. ¿Cualquier transformación lineal se puede diagonalizar o no? Buena pregunta, Nico. Buena pregunta. Hacia eso vamos. Vamos a tratar de sacar conclusiones. Por ahora es algo incierto. Bueno, mentira, yo ya sé la respuesta, pero con lo que vimos hasta ahora no tendríamos esa respuesta. Si leyeron el apunte ya saben que no siempre se puede lograr esto. No siempre voy a encontrar una base formada por vectores que cumplan con esta condición. Fíjate, f de B1 es un múltiplo de B1, f de B2 es un múltiplo de B2, f de B3 es un múltiplo de B3. Así siguiendo, tienen que cumplirlo todos los vectores de la base. Y por ahí vos no tenés tantos vectores que cumplan con esa propiedad, que sean linealmente independientes, ¿no? Está claro que si no son linealmente independientes, no me sirve, porque no van a formar una base. La pregunta que hace Nicolás está muy bien, digamos, ¿eso siempre lo voy a poder conseguir? La verdad que no siempre vas a poder conseguir esto, ya vamos a ver exactamente qué condiciones se tienen que cumplir, pero no siempre se va a lograr. ¿Ah? Geométricamente, ¿qué estaría haciendo esta función? Va a ser dibujito también. A un vector lo mandó un múltiplo de sí mismo. Es como si hubiera elegido una dirección, en esa dirección estiró o acortó, pero sin correrse de esa dirección. Tal cual. Suponete que B1 fuese este, ¿no? Ponele que B1 está acá. Entonces, el transformado de B1 es un múltiplo de B1. Recuerden que los lambda son números reales, ¿no? Qué sé yo, lambda 1 puede ser 5, o puede ser un medio, puede ser menos 2, o puede ser 0 incluso. Entonces, lambda 1 veces B1, no sé, ponele que esté por acá. Es un múltiplo de B1. Es como que lo está estirando, o lo está achicando, puede ser, o le cambia el sentido, pero mantiene la dirección. ¿Ah? Es un múltiplo de B1, puede estar ahí, también podría ser que, no sé, el transformado de B1 esté acá, f de B1, o podría ser que el transformado de B1 esté por acá, no sé, f de B1. Mantiene la dirección, o sea, se encuentra en la misma recta, que B1. ¿Sí? O sea, los vectores que estamos buscando no podría pasar algo así, ponerle que f de B1 esté por acá. No, eso ya no cumpliría lo que estamos pidiendo. Son vectores muy particulares, entonces, tales que sus transformados están sobre la misma recta que el vector original. Es un múltiplo del vector original. Son vectores paralelos, ¿no? El transformado y él. Como es algo muy particular y nos interesa mucho para saber si se puede lograr que la matriz sea diagonal, le vamos a poner un nombre a todo esto. Vamos a decir, por ejemplo, que B1 es lo que se llama un autovector de F asociado al autovalor lambda 1.
B2, lo mismo, es un autovector de F asociado al autovalor lambda 2. ¿De acuerdo? Y así siguiendo, B sub n es un autovector de F asociado al autovalor lambda n. ¿Sí? Eso es lo que dice la siguiente pizarra. ¿Está bien? Dada una transformación lineal, vamos a definir un autovector. Vamos a decir que B, un vector que por definición no tiene que ser nulo. No tiene que ser nulo. Recuerden que el vector nulo, cuando le aplico la transformación lineal, siempre me va a devolver 0. 0 va para el 0, entonces no lo quiero como autovector. Y tampoco me serviría para integrar una base. Tal cual, exactamente. Vamos a decir que es un autovector de F asociado al autovalor lambda si cumple lo que charlábamos recién. La transformación aplicada en ese vector me devuelve un múltiplo del vector. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y se acuerdan que toda transformación lineal queda definida por una matriz. O sea, toda transformación lineal se puede pensar como multiplicar por una matriz, esencialmente. Por eso vamos a tener una definición totalmente análoga para el tema de las matrices. Dada una matriz A, yo voy a decir que un autovector de esa matriz A asociado a un autovalor lambda es un vector que cumple que A por B es igual a un múltiplo de B. Exactamente la misma idea, ¿no? O sea, multiplicar por la matriz es lo mismo que multiplicar por un escalar. Es decir, A por B me devuelve un vector paralelo a B, un múltiplo de B. Importante, entonces, ese B por definición no puede ser el vector nulo. ¿Está bien? No nos interesa el vector nulo, ya sabemos. Matriz por un vector nulo va a dar vector nulo. Como toda transformación lineal, manda el 0 en el 0. ¿Ah? Esa sería la definición clave para todo lo que vamos a hacer de autovalores y autovectores. Como su nombre lo indica, los autovectores son vectores y los autovalores son números reales. ¿Sí? Los lambda son autovalores. Los vectores B son autovectores. Bueno, todo muy teórico. Vamos a hacer un ejemplo concreto. ¿Les parece? Una cosa, hoy me voy a basar más que nunca en los apuntes que tienen, ¿sí? Porque seguramente empezaron a leer, hay poco tiempo y prefiero que charlemos juntos en gran medida lo que tienen ahí en el apunte para que les sea más fácil la lectura y puedan llegar bien para el miércoles. Ejercicio 1 dice, hallar todos los autovalores y autovectores de esta matriz A. ¿Sí? Fíjense, si f de R2 en R2 es la transformación lineal definida por hacer f de x es multiplicar por A, decidir si existe una base de R2 tal que la matriz de f sea diagonal. Una base de R2, recuerden que una base de R2, cualquier base de R2, sabemos que va a tener dos vectores, ¿no? O sea, cualquier base de R2 que tengamos va a tener dos vectores porque es un espacio vectorial de dimensión 2. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Fíjense, yo estoy buscando vectores que cumplan con la condición que habíamos visto antes. Busco vectores, podríamos llamarlo, como son de R2, podríamos llamarlo XY o X1, X2, como se les cante, tales que aplicarles la transformación lineal a ese vector XY me devuelva como resultado un múltiplo de ese vector, de ese mismo vector XY. ¿Está bien? Esa es la definición de autovector y autovalor asociado. ¿Sí? Que es lo que me va a garantizar que esa base permita que la matriz de F sea diagonal. Ahora, fíjense, aplicar la transformación lineal es exactamente lo mismo que multiplicar por la matriz A. O sea, A por XY debería dar lambda veces XY. ¿No? ¿Ah? Aplicar la transformación lineal es multiplicar por la matriz. Estos primeros ejemplos son claves. Si se entiende el principio se va a entender todo y si no se entiende el principio estamos en problema. Así que por favor me interrumpen si
si me olvido decir algo o algo no queda claro. Fíjense, esto sería lo mismo que decir que A por XY, XY menos lambda veces XY tendría que dar el vector nulo, o sea, o la matriz columna de ceros, 0, 0, no pasa resta. Por lo tanto, fíjense que podríamos sacar factor común a derecha, ¿no? Factor común a derecha, tengo el XY. ¿Y qué me quedaría a izquierda? ¿Está bien si yo pongo A menos lambda? Como la matriz que me quedaría a la izquierda. Producto de matrices, ¿no? ¿Está bien así? Sería lambda por la matriz de identidad. Excelente, Iván. ¿Por qué? ¿Por qué esto no tiene sentido? Tengo que poner la matriz identidad. Porque estaría restando a la matriz solo un número real que tomaría Perfecto. lambda. Tal cual. ¿Lo ven todos? O sea, tengo la matriz A y le resto lambda veces la identidad. ¿Por qué? Bueno, primero porque si hago distributiva, fíjense qué hacen. A multiplicado a derecha por XY te quedaría lo que estaba acá arriba. Y después, la identidad por XY me vuelve a dar XY. Entonces me quedaría lo mismo que tengo en el paso anterior. Eso por un lado. Pero ¿por qué no tenía sentido si yo no ponía esta matriz identidad? Bueno, porque si vos no pones la matriz identidad acá, lo que estás haciendo es la resta de una matriz A, que estaría en 2 por 2, es la que está acá arriba, menos un número. No tiene ningún sentido esta cuenta. O sea, esto no tiene realmente ningún sentido. No le puedo restar a una matriz un número real. ¿Ah? Eso no existe. Por lo tanto, para que esto tenga alguna lógica, necesito poner la matriz identidad. Ahora sí, lambda por la identidad es una matriz de 2 por 2. Eso sí tiene sentido. Fíjense, ¿qué nos quedaría si hacemos eso? Nos quedaría, hasta ahora nunca copié quién era la matriz A. Fíjense que si le restan lambda por la identidad a la matriz A es esto, ¿no? 1, 3, 1, menos 1. Ahora, si le restamos lambda a veces la identidad, me quedaría 1 menos lambda, y acá en la diagonal, en el otro punto, me queda menos 1 menos lambda. Multiplicado por XY igual a 0, 0. ¿Está bien? Lo que estoy haciendo acá sería A menos lambda por la identidad. ¿Esto? Ya hice Pregunta maliciosa. Pregunta maliciosa. La profe siempre hace las preguntas en el momento inoportuno. No, no. Yo veo ahí un sistema homogéneo. ¿Sí? El problema es que no conozco ni la matriz del sistema, ni conozco el XY. O sea, podrían decirme, ay, sí, conoces la matriz del sistema. No, conozco la matriz de la función, pero como no conozco lambda, no conozco la matriz del sistema. Ese sistema tiene un lambda que no conozco y el XY tampoco lo conozco. ¿Cómo voy a resolver eso? Yo les pregunto, sumado a eso, a ver, ¿se acuerdan lo que estamos buscando? Porque por ahí ya nos olvidamos, ¿no? Pero estamos buscando vectores que cumplan que aplicarle la transformación lineal sea lo mismo que multiplicarlos por un cierto escalar. Pero por definición habíamos dicho que esos vectores, por definición y porque quiero que formen parte de una base. Seguro quién no podía ser este vector. Seguro tenía que ser distinto de quién. Del vector nulo. Exactamente, Iván. Tenía que ser distinto del vector nulo. Ahora, fíjense lo que nos quedó acá. Es un sistema, como dijo Itati, homogéneo. ¿Se acuerdan que un sistema homogéneo puede ser incompatible? ¿Puede no tener solución un sistema homogéneo? No. No, jamás. ¿Por qué?
Porque por lo menos hay una solución que es la trivial, que es darle a x y a y el valor 0, 0. ¿Está bien? Eso seguro va a dar 0. Ahora bien, si yo quiero que haya soluciones no triviales de esto, ¿qué quiere decir? Que no sean 0, que no sean la obvia de poner todo 0, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo determinar si esto va a tener alguna solución no trivial? ¿Qué tendríamos que hacer para ver si este sistema homogéneo tiene solución no trivial? Podría calcular el determinante y lo que obtengo lo igualo a 0 para despejar lambda. Excelente, Iván. Tal ¿Y de cual. qué te sirve el determinante? ¿Por qué le calculas el determinante? ¿Para qué servía el determinante? ¿O por qué igualar el determinante a 0? Claro, ¿qué determina, entre otras cosas, el determinante? Si el determinante daba distinto de 0, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa? Me quedaba un sistema compatible determinado, solución única. Pero yo no quiero que tenga solución única, porque si tiene solución única va a ser la trivial, de poner todo 0, y yo quiero que haya soluciones no triviales, quiero encontrar soluciones no triviales. Entonces, lo que voy a plantear es que el determinante de A menos lambda por la identidad sea igual a 0. Entonces me va a quedar un sistema compatible, pero indeterminado, infinitas soluciones. ¿Sí? Esta va a ser la clave. Esto es lo que estamos buscando, que el sistema tenga infinitas soluciones. Y para eso vamos a plantear entonces el determinante de A menos lambda por la identidad. Vamos a calcularlo. Esto sería igual al determinante de lo que escribimos antes, ¿no? 1 menos lambda, 3, 1, menos 1 menos lambda. ¿Correcto? Hagamos la cuenta. Esto sería 1 menos lambda por menos 1 menos lambda. Menos 1 menos lambda. ¿Se acuerdan? Producto del diagonal principal menos diagonal secundaria. En 2 por 2 es muy fácil. Menos 3. Epa. ¿Ah? ¿Qué daría la cuenta? Esto sería igual a... ¿Cuánto da esto? Es una diferencia de cuadrados cambiada de signo, ¿no? O sea, esto me quedaría como menos 1 más lambda cuadrado. O sea, lambda cuadrado menos 1 y después da menos 3. Fíjense si no metí la pata en la cuenta, pero a mí me No, está... a mí me dio lo mismo. Excelente, gracias. Lambda cuadrado menos 4 en total. Ok, a esto le vamos a poner nombre. Lo vamos a llamar al polinomio este, lo vamos a llamar P, y se lo nombra o se lo bautiza con el nombre de polinomio característico. Polinomio característico. De la función f. Claro, obviamente esto va a depender de con qué función estoy trabajando, ¿no? Si me cambia la función, va a cambiar el polinomio característico. Por lo tanto, es el polinomio característico de f. Fíjense, voy a tratar de achicar un poco a ver si tenemos más visión de la pantalla. Fíjense lo que hicimos entonces. Dijimos, para que haya un vector distinto del vector nulo, tal que multiplicado por la matriz A me devuelva un múltiplo del mismo vector, lo que tiene que ocurrir es que este determinante necesariamente tiene que valer 0. Vamos a escribirlo aparte. ¿Por qué? Porque si no tendría solución única el sistema y la solución única sería la trivial. ¿Cuándo se anula el polinomio característico? Bueno, hay que buscar las raíces. En este caso, como es lambda cuadrado menos 4, es muy fácil ver que las únicas raíces del polinomio característico son lambda igual a 2 o lambda igual a menos 2. Estas serían las raíces
del polinomio característico y van a ser, ¿qué cosa? ¿Cómo se llaman a estos lambda? Como decía en la pizarra anterior, que se va a llamar estos lambda, y por ahí ya lo estuvieron leyendo. A estos lambda los vamos a llamar autovalores. ¿Sí? Ya conocemos los lambda. Recuerden que nuestro problema central es este que estaba acá. Esta es la clave. Esto es lo que estamos buscando. Todavía no encontramos quién es X y quién es el XY, quién es el par ordenado este de R2 que cumple con esta condición, ¿sí? Que es lo mismo que decir esto. Pero ya encontramos los lambda. Ahora, ¿qué hago teniendo los lambda? ¿Qué hago para encontrar los XY, los autovectores, que van a estar asociados a estos autovalores? Bueno, una vez que tengo los lambda, fíjense que podemos volver acá a esta matriz que teníamos al principio, ¿sí? Esta que nos había quedado, A menos lambda por la identidad por XY igual a 0, 0. ¿Se acuerdan? Y ya con estos valores de lambda, buscar, ahora sí, buscar cuáles son los XY que multiplicados por esto me dan 0, 0. Esos XY van a ser nuestros autovectores. ¿Se entiende la idea? Ahora que tengo el lambda, puedo resolver el sistema homogéneo que me había quedado planteado acá. ¿Sí? Hoy faltaron dos voces cantantes importantes. Así que se tienen que subir al tren de la participación. Ok, voy a tomar esto en otra pizarra y recuerden, voy a resolver este sistema homogéneo ahora para lambda igual a 2 y lambda igual a menos 2. Quedó medio feucho el corte ahí, pero bueno. Está demasiado bueno. Bien. Fíjense, este sistema homogéneo, ¿no? Es el que nos quedó antes. Y lo que acabamos de descubrir, entonces, es que lambda tiene que ser 2 o menos 2. Vamos a ir por casos, planteando entonces cuáles son los XY en cada uno de esos dos casos. Fíjense, si tomamos lambda igual a 2, ¿qué nos quedaría? Bueno, nos quedaría, reemplacemos, te queda 1 menos 2, sería menos 1. 3, 1 menos 1 menos 2 sería menos 3. Multiplicado por XY igual a 0, 0. Ok, fíjense que de acá podemos sacar que menos X más 3Y tiene que dar 0, ¿no? Y la ecuación de abajo diría que X menos 3Y tiene que dar 0. ¿Cuántas soluciones tiene este sistema? El 0, 0 es solución. El 0, 0 es solución, cierto, porque es un sistema homogéneo, siempre lo va a ser. ¿Todos ven que la ecuación de abajo es un múltiplo de la de arriba? O sea que esta la puedo anular. Por lo tanto, tengo una sola ecuación y dos incógnitas, donde de acá podemos despejar, por ejemplo, que X es igual a 3Y. Quiere decir que los XY que cumplen con esto, creo que lo había llamado B, ¿no? A los vectores XY, ¿se acuerdan? Van a tener, lo voy a escribir, los había llamado así, ¿no? B era XY. En la primera coordenada tienen 3Y y en la segunda Y. Por lo tanto, son múltiplos del 3, 1. ¿Sí? A esto lo vamos, fíjense que todos los vectores que cumplen con esto, como Y es un parámetro libre, serían infinitos. Es decir, que me quedó un sistema compatible indeterminado. ¿Sorprende esto? No. Justamente, ¿se acuerdan que ajustamos los valores de lambda? Encontramos los valores de lambda que hacen que esto tenga infinitas soluciones.
Es más, si me hubiese quedado solución única, quiere decir que metí la pata, encontré un lambda incorrecto, estaba mal. ¿Sí? A todas las soluciones de esto lo vamos a anotar así en general. S sub lambda. En este caso sería S sub 2, el autovalor. Fíjense que S sub 2, el espacio asociado, así lo vamos a llamar, espacio asociado al autovalor 2, sería el espacio generado por el 3,1. ¿Qué quiere decir esto en particular? Quiere decir que el 3,1 es uno de los vectores que cumple que la matriz A, ¿se acuerdan de dónde partimos? La matriz A multiplicado por el 3,1 me va a devolver como resultado un múltiplo del 3,1. ¿Qué múltiplo? Bueno, el autovalor asociado. ¿Y quién es el autovalor asociado? En este caso, 2. Esto lo podrían chequear. Lo podrían agarrar la matriz que teníamos al principio y ver, ¿es verdad que A por el 3,1 da el 6,2? ¿No? Esto daría 6,2. Lo pueden verificar tomando la matriz A que nos dieron al principio, ¿no? Esa que estaba por ahí arriba. ¿Sí? Y efectivamente van a ver que cuando multiplican A por el 3,1, el resultado efectivamente da 6,2. Es decir, 2 veces el 3,1. Lo mismo que hicimos con lambda igual a 2, ahora lo tenemos que hacer con cada autovalor que tengamos. En este caso hay solamente 2. Cuando tomamos lambda igual a menos 2, ¿qué nos quedaría? Chusmen, siempre la clave es esta, ¿no? La matriz que teníamos ahí arriba. Nos quedaría 1 menos menos 2, o sea, 3. 3, 1, menos 1, menos menos 2, o sea, menos 1 más 2 da 1. Eso multiplicado por xy tendría que dar 0, 0. De vuelta, ¿qué sistema de ecuaciones define esto? La primera sería 3x más 3y tiene que dar 0. Y la segunda, que x más y tiene que dar 0. ¿Quién sería solución de este sistema? Ojito. ¿Quién sería o qué sería? ¿Quién sería? Un generador de las soluciones. No sé quién es este. Menos 1 y 1, porque darían 0 si los resto. Perfecto. Excelente, Iván. Lo podés pensar mentalmente porque despejás la X y la Y, pero si no, más fácil es pensar, esto va a tener un solo generador, ¿no? Va a ser una recta, estamos en R2, y el 1 menos 1 cumple la ecuación. Así que claramente el espacio asociado al autovalor menos 2 va a estar generado por el 1 menos 1. O menos 1, 1, como quieran. Cualquier múltiplo de él sirve, ¿no? 2 menos 2 también. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos agarrás la matriz A y la multiplicás por 1 menos 1, lo que te va a devolver, seguro, lo pueden chequear, hacer la cuenta, es menos 2 veces el 1 menos 1. ¿Se ve? Upa. ¿Se entiende hasta acá? Perdón que hinche, pero necesito que me digan si se trabaron en algo, si se perdieron, porque todo lo que sigue es consecuencia de esto, digamos. Si no, no se va a entender nada. Y no es difícil, créanme que no es difícil. Una vez que uno le toma la mano a esto, se repiten mucho las mismas ideas. La pregunta era, ¿existe una base en la cual la matriz de F va a ser diagonal? Tocaron el timbre. Permitido. Llegó justo para el repaso. La pregunta es, ¿existe una base en la cual la matriz de F sea diagonal, en definitiva? Fíjense, encontramos
un autovector, bueno, en realidad son infinitos, ¿no? Porque es cualquier múltiplo no nulo de este, asociado al autovalor 2. Y después tenemos el 1 menos 1, que es un autovector asociado al autovalor menos 2. Lo voy a marcar así. ¿Qué pasa si yo defino un conjunto con esos dos vectores? El 3, 1 y el 1 menos 1. Pregunta primero, ¿forman una base de R2? Estos dos vectores, ¿son base de R2? Bueno, eso no es muy complicado porque son linealmente independientes, ¿no? Y como son linealmente independientes en R2, está claro que van a formar una base de R2. Ok, ¿y cómo sería la matriz de F? La matriz de F en esa base. Esto sería aplicarle F al primer vector de la base y escribirlo en coordenadas de la base B, que es la base de salida también. Y después sería F del 1 menos 1, pero en coordenadas de la base B de vuelta. Eso en la segunda columna. ¿Y cómo quedaría esto? Bueno, ¿cuánto vale F del 3, 1? F del 3, 1 da 2 veces 3, 1. ¿No? Esto sería 2 veces el vector 3, 1. Esto habría que escribirlo en coordenadas de la base B. Y F del 1 menos 1 da menos 2 veces. Estoy copiando lo que está arriba, ¿no? 1 menos 1. Esto habría que escribirlo en coordenadas de la base B, ¿no? Y ponerlo como columna. Ah, esto está acá, lo tenían ahí. Y esto lo teníamos acá arriba. ¿Sí? Recuerden que aplicar la F es lo mismo que multiplicar por la matriz A. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se escribe 2 veces el 3, 1 en la base B? O sea, ¿cuánto por el 3, 1 más cuánto por el 1 menos 1 me da como resultado 2 veces el 3, 1? Es como, casi como preguntar de qué color era el caballo blanco de San Martín, ¿no? Para obtener 2 veces el 3, 1 es 2 veces el 3, 1 más 0 veces el 1 menos 1. ¿Se ve? Sí. O sea, la matriz de F en base B sería, hacer un poquito de lugar, 2 veces el primer vector de la base B más 0 veces el segundo. ¿Y cómo hago para escribir menos 2 veces el 1 menos 1 en la base B? O sea, ¿cómo se escribe menos 2 veces el 1 menos 1 en la base B? ¿Cuánto por el 3, 1 más cuánto por el 1 menos 1? Bueno, de vuelta. 0 veces el primero más menos 2 veces el segundo. Y es una base, las combinaciones lineales son únicas, no hay otra mezcla que te dé la misma respuesta. Exactamente. Conclusión. Acabamos de encontrar una base de tal forma que la matriz de F en esa base queda diagonal. ¿Se ve? Recuerden, diagonal quiere decir que todos los elementos que están por fuera de la diagonal principal son 0. Los restantes pueden ser cualquier cosa. En este caso son 2 y menos 2. Oh, ¿y quiénes eran esos 2 y menos 2? ¿Qué números son esos que quedaron en la diagonal? Los autovalores. Es Sí. ¿La casualidad que justo quedaron los autovalores en la diagonal? Está claro que no. Siempre que logremos encontrar una base en la cual la matriz de F sea diagonal, esa base va a estar formada íntegramente por autovectores, eso por lo que comentábamos al principio de la clase,
Y en la diagonal de esa matriz, vamos a tener siempre los autovalores asociados en el orden correspondiente. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Que el primer elemento que ven acá en la diagonal es el autovalor que se corresponde con el primer autovector que pusimos en la base. Y también, obviamente, el segundo vector que pusimos acá, este autovector de f, tiene asociado al autovalor -2. ¿Ah? Es muy importante respetar el orden. Los vectores que tengo en la base se tienen que corresponder con el orden que voy poniendo los autovalores sobre la diagonal. ¿De acuerdo? Esto que acabamos de hacer se repite hasta el cansancio. O sea, todos los ejemplos van a ser siguiendo esta lógica. Profe, o sea que al polinomio asociado hay que buscarle las raíces para sacar los autovalores. Al polinomio, así se lo llama, polinomio característico, lo que vamos a hacer es, vamos a repasar todo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Teníamos una transformación lineal, que en definitiva era multiplicar por una matriz, como toda transformación lineal, y lo que terminamos haciendo fue resolver el sistema A menos lambda por la identidad igualado a 0, 0, ¿no? A menos lambda por la identidad por xy igual a 0, 0. Para que tenga infinitas soluciones, es decir, además de la trivial tenga otras, dijimos, el determinante tiene que valer 0, porque si no va a haber solución única y los autovectores, por definición, no son nulos. Además, no me sirven para formar una base del vector nulo. Igualamos el determinante a 0 y ahí encontramos las raíces de ese determinante, que lo llamamos polinomio característico. Entonces, los autovalores son las raíces del polinomio característico. Una vez que encontramos las raíces del polinomio característico, lo que hicimos fue, para cada una de esas raíces, resolvimos el sistema que teníamos acá. El sistema que copié de la pizarra anterior, ¿se acuerdan que era? A menos lambda por la identidad, A menos lambda por la identidad, igualado por xy igualado a 0, 0. ¿Sí? Reemplazamos con lambda igual a 2, obtuvimos este espacio asociado. Y para lambda igual a -2, también resolvimos el conjunto del sistema homogéneo y obtuvimos este espacio asociado al autovalor -2. Juntamos esos autovectores para formar una base de R2 y en esa base resulta ser que en la matriz de F va a quedarnos una matriz diagonal. Esto no es casualidad, esto va a pasar siempre que trabajes con una base de autovectores. Esa es la clave. Pero cuando yo saco las raíces, tengo que sacar la cantidad de raíces dependiendo de la dimensión del espacio y no pueden ser los mismos, o sea, no puede ser una raíz tipo repetida, tienen que ser así diferentes. Excelente pregunta, Nico, porque me das digo Nico porque ahí dice Nico, perdón la confianza, pero... Sí, sabe Nico. Excelente pregunta porque eso me da pie al ejemplo que vamos a hacer a continuación. La respuesta es no necesariamente, puede estar repetido los lambda, pero ya vamos a ir con eso en el ejemplo. Antes quería remarcar entonces algunas definiciones que estuvimos trabajando. Polinomio característico. ¿Qué es el polinomio característico? Bueno, es el determinante de A menos lambda por la identidad. A eso lo llamamos polinomio característico, ¿sí? Los autovalores justamente son las raíces del polinomio característico, ¿tá? Esto no es nada nuevo, es lo que estuvimos comentando recién, ¿sí? Una transformación lineal va a ser diagonalizable si puedo encontrar una base B tal que la matriz de F en esa base sea diagonal. Y para lograr eso, necesitamos una base B formada por autovectores de F. ¿Ah? Esas son las claves de lo que estuvimos charlando recién. Otro nombre que apareció por ahí fue el subespacio asociado al autovalor lambda. Porque para cada valor de lambda que encontremos, para cada autovalor, ¿se acuerdan que resolvíamos el sistema que nos quedaba, el sistema homogéneo? Y las soluciones de eso lo llamamos S sub lambda. Fíjense que tener A por B igual a lambda por B, esto es exactamente lo mismo que tener A menos lambda por la identidad, si pasan todo de un lado,
por b igualado a 0, ¿sí? Es equivalente. ¿De acuerdo? Al vector nulo, quiero decir. ¿Sí? Y a eso lo llamamos entonces subespacio asociado al autovalor lambda. ¿Ah? Todos nombres que estuvimos charlando antes. Pero vamos con el ejemplo. Bueno, acá dice ejemplo 4. En realidad, qué sé yo qué ejemplo es. De vuelta, tenemos una transformación lineal, segundo ejemplo. Hicimos uno hasta ahora. Tenemos una transformación lineal f que va de R3 en R3, definida por lo siguiente. Aplicar la f es multiplicar por la matriz A. ¿Bien? Lo que dice el enunciado es hacer f de x, por definición, es a por x. Y lo que me pide es decidir si f es diagonalizable. ¿Sí? Y en caso que lo sea, exhibir una base B de R3 donde la matriz de f sea diagonal, efectivamente. Lo que va a ir cambiando, vamos a hacer varios ítems, este es el primero, lo que va a ir cambiando es la matriz A. ¿Ah? Pero la idea siempre es la misma. Aplicar la función es multiplicar por la matriz. Entonces, recuerda, lo que estamos buscando son vectores que cumplen que aplicarle la transformación lineal, es lo mismo que multiplicar por la matriz, queremos que nos dé un múltiplo del vector, para que sea un autovector, asociado al autovalor. Y dijimos, eso es equivalente a que A menos lambda por la identidad, si lo pasamos todo de un lado, de el vector nulo, ¿sí? Y como multiplicado por x, ¿no? Esto por x del vector nulo. Y como queremos que la solución no sea trivial, dijimos, este x no quiero que sea la obvia de poner todo cero. Para eso necesitamos que el determinante de A menos lambda por la identidad sea igual a 0. Esto nos va a garantizar que tiene infinitas soluciones. ¿Sí? Eso es lo que llamamos el polinomio característico. ¿Ah? O sea, esto es el polinomio característico. Entonces vamos a buscar las raíces del polinomio característico para buscar los autovalores. ¿Hasta acá vamos? Sí, se entiende. Genial. Cualquier cosa, por favor, me hacen un gran favor si me frenan y nos dicen que no se entiende un comino o qué es lo que no se entiende. Copié cuentitas para no matarnos haciendo cuentas. ¿Qué daría A menos lambda por la identidad? Bueno, esto es extremadamente fácil, porque lo único que tenés que hacer es restarle lambda en la diagonal. Todo lo demás queda igual. ¿Se ve? Te queda 1 menos lambda, menos 1 menos lambda, 1 menos lambda, todo eso en la diagonal. ¿Sí? Ok. ¿Qué sería el polinomio característico entonces? El determinante de esta matriz. ¿Cómo me quedaría el determinante de esa matriz? Bueno, hay que desarrollarla. ¿Se acuerdan? Determinante lo puedes hacer por el método de cofactores, lo desarrollás por cualquier fila o columna. En este caso, lo que conviene seguramente va a ser la última columna, ¿no? Porque hay muchos ceros. ¿Se acuerdan? Entonces, el determinante sería 1 menos lambda por su cofactor asociado. O sea, tacho la fila, tacho la columna. ¿Se acuerdan? El determinante de la submatriz que queda de tachar la fila y columna, multiplicado por menos 1 elevado a la número de fila más número de columna. Pero eso daría menos 1 a la sexta, que es 1. Y entonces es lo mismo que no poner nada. Ok. A partir de ahí te queda un determinante de 2 por 2, que es mucho más fácil de resolver. Producto de este por este menos este. Creo que quedó lo mismo que la otra vez, ¿no? Sí, está puesto para que quede. Sí, es la misma, es la misma. Entonces te queda lambda cuadrado menos 4. Conclusión. Primera conclusión, esto no es un ejemplo de lo que preguntó Nico. Es otra cosa, pero ya vamos a ver ejemplo de lo que vos proponías, Nico, que se repite el autovalor. Ya lo vamos a ver. Fíjense que las raíces de esto, de vuelta, si lo factorizamos, esto sería, estaría diciendo que el polinomio característico se anula, P de lambda vale 0, ¿en qué casos? Bueno, esto vale 0, sí, solo sí, lambda es igual a 1, sería la primera raíz, ¿no? El término, el factor que está a la izquierda, quiero decir. O lambda puede ser 2, o
lambda puede ser menos 2. Lo que preguntaba Nico es si podía tener una raíz repetida el polinomio característico, una raíz doble, ¿sí? De multiplicidad 2. Y en este caso no lo tuvo, ¿sí? No es un ejemplo de eso. Tenemos 3 autovalores distintos. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? A ver si alguien se acuerda de lo que estuvimos charlando. ¿Qué habría que hacer? Tendríamos que con cada autovalor obtener la matriz, multiplicarla por las variables x, y z en este caso, y bueno, resolver el sistema que al fin y al cabo es homogéneo. Exactamente. ¿Y que cuántas soluciones va a tener? Segurísimo, Iván. ¿Puede tener solución única? No. No, porque el determinante vale 0, entonces tiene que Ujú. tener infinitas soluciones. Cada uno de ellos, cuando lo reemplazo acá, en esta ecuación de acá arriba, tiene que quedar con infinitas soluciones. Si no, pifié. Pifié el autovalor, pifié diagonalización, perdón, escalonamiento, la triangulación de la matriz. Algo está mal, pero tiene que tener infinitas soluciones. ¿Sí? Mínimo una recta. Exacto. ¿Bien? ¿Lo hacemos? Vamos a ir reemplazando cada uno de estos lambda en la matriz original y resolver este sistema homogéneo. Gracias a la magia de la televisión o de la... ¡Chan! Fíjense, para lambda igual a 1 lo hice, no hice nada, ¿no? Está claro. Para lambda igual a 2, para lambda igual a menos 2. Para cada uno de los lambda, de los autovalores, ¿qué es lo que hice? Bueno, reemplacé en la matriz que le mostraba en el caso en la pizarra anterior, resuelvo el sistema A menos lambda por la identidad, por x, y, z, igualado a 0. ¿Sí? Queda, en el primer caso, con lambda igual a 1, te queda esta matriz, que si la escalonás, quedaría esta. O casualidad, fíjense, se canceló toda una fila. ¿Casualidad? No. ¿Por qué no? Porque si no se te va ninguna fila, te quedaría un sistema compatible determinado. Tendría solución única y sería la trivial. Y eso no puede pasar. Insisto, sabemos que siempre nos tienen que quedar sistemas compatibles porque es homogéneo, indeterminado porque el determinante vale 0. No hay otra posibilidad. Fíjense, en todos los casos se canceló una fila. Por lo menos una se tiene que cancelar. Me tienen que quedar más incógnitas que ecuaciones. ¿Bien? Ok, resolvemos el sistema como siempre. Ustedes ya saben hacer eso. En el primero me quedó que el espacio asociado del autovalor 1 serían todos los múltiplos del 001. En el caso lambda igual a 2, me quedan los múltiplos del 311. Y en el caso lambda igual a menos 2, me quedó el menos 111 como generador del espacio asociado al autovalor menos 2. ¿Sí? Todo esto es cuenta, cuenta y cuenta, nada más. La pregunta es, ¿existe una base en la cual la matriz de F sea diagonal? Lo que preguntaba el ejercicio. Habría que ver si es linealmente independiente esos vectores, autovectores que obtuve. Fantástico. Lo que dice Iván es clave. O sea, para ver si tengo una base de autovectores, habría que ver si estos tres bichos son linealmente independientes. O sea, el 0, 0, 1. Yo quiero dar clases presenciales, pero escribir así. Tenemos que tener el pizarrón electrónico, hay que juntar firma, hay que hacer algo. ¿Se ve? El 001 lo saqué de acá. ¿Sí? Después voy a agarrar el 311 y el menos 111. Voy a agarrar los autovectores que estuve recolectando con los autovalores. No, en serio, no te llenas de tiza. Nosotros salimos hecho una sopa de tiza. En verano, transpirado de borrar, volver a borrar, escribir, y encima llenos de tiza. La ropa queda hecha una piltrafa. Yo también, pero bueno, yo era de antes. Esto es maravilloso. Sumado a la presencialidad, ¿no? Bien, dicho esta pavada,
La pregunta es, ¿este conjunto es linealmente independiente? Porque si la respuesta es sí, listo, gané, ya está, tengo una base de autovectores. ¿Se entiende? La respuesta es, bueno, podríamos chequearlo, hacer la cuenta, ponerlo en una matriz, escalonar, ponerlos como fila, como columna, como más les guste. Pero efectivamente la respuesta es sí, son linealmente independientes y ejercicio verificarlo. Si quieren, si quieren no, en un examen lo tendrían que verificar. Bueno, ahora les voy a comentar algo. Verificarlo, vamos a poner. Verificarlo, hoy por hoy lo tendrían que verificar hasta ahora. La realidad, o una de las propiedades que tiene el apunte, dice que si vos tomás autovectores, tomás un autovector de cada autovalor, siempre te van a quedar conjuntos linealmente independientes. Es decir, lo que estoy diciendo es, si vos tenés 3 autovectores, o 10 autovectores, o 20.000 autovectores, pero cada uno de ellos proviene o está asociado a distintos autovalores, entonces ese conjunto va a ser siempre linealmente independiente. Siempre, se puede demostrar. Con lo cual, ni siquiera se van a tener que tomar la molestia, si fuera un parcial a desarrollar, ¿no? En condiciones normales, ni siquiera se tendrían que tomar la molestia de chequear si son linealmente independientes. Lo van a hacer seguro si provienen de autovalores distintos. ¿Ah? ¿Cómo va a ser la matriz de F en esa base B? ¿Qué va a tener la matriz de F en la primera columna? Si yo pongo como primer autovector de la base este, ¿qué va a tener en la primera columna? 1 y abajo 0, 0. Excelente, Iván. 1, 0, 0. ¿Qué voy a tener en la siguiente? Metámosle acá. Bueno, ya está hecho. En la siguiente columna, ¿qué va a tener? Si en el segundo vector puse el 3, 1, 1 como segundo vector de la base, ¿qué voy a tener en la segunda columna de la matriz de F en base B? 0, 2, 0. Exacto, porque está asociado al autovalor 2. ¿Se acuerdan? ¿Y qué me va a quedar en la tercera columna? 0, 0, menos 2. Tal cual, porque este último autovector está asociado al autovalor menos 2. No hay que ir a buscar tizas de colores. No te quedas sin tinta. Es maravilloso. Se ve entonces que logramos encontrar una base en la cual la matriz de F es diagonal. Para lograr eso, es imprescindible lograr una base de autovectores de la transformación lineal. ¿Sí? Una base del espacio de partida que esté formada íntegramente por autovectores de la transformación lineal. Por ende, son linealmente independientes, ¿no? Me quedó muy colorida la matriz. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda, inquietud, molestia? ¿Ya se fueron? No, todo bien. Ok. Pregunta, ¿puede ser que una raíz te dé 0, que un lambda sea 0? Pregunta al aire. ¿Qué querría decir? Suponete que fuese 0, ¿no? A ver, vamos a poner esto. Observación. Suponete que la matriz de F en la base B, vamos a poner eso. Si la matriz de F en base B fuese, no sé, 2, acá 0, 0, pero acá tiene 0, 0, 0, y acá tiene el 0, 0, qué sé yo, 5. ¿Se ve que es una matriz diagonal esta?
porque yo dije, en la diagonal puede tener cualquier cosa, incluyendo los ceros, incluido el cero. Fuera de la diagonal tiene que tener ceros. Bueno, este es diagonal. ¿Qué estaría diciendo eso? Si la base B la pensamos como la base B1, B2, B3. Estaría diciendo que f de B1 da 2 veces B1, ¿no? F de B2, ¿cuánto daría? 0 por el primero, más 0 por el segundo, más 0 por el tercero. O sea, sería como decir, da 0 veces B2 y 0 por cualquier vector, vector nulo. F de B3 daría 5 veces B3. ¿Pero qué estaría diciendo esta condición de acá, la segunda? B2, ¿dónde estaría? ¿Cómo se llaman los vectores que cuando les aplico la transformación lineal, el resultado es el vector nulo? El núcleo. Exactamente. Esto va a pasar, sí, solo sí. B2 pertenece al núcleo de la transformación lineal. O sea, ¿me puede quedar lambda igual a 0? El autovalor, el lambda, ¿puede ser 0? Sí. Y de hecho, siempre va a ser un autovalor si el núcleo es no trivial. Recuerden que por definición de base y de autovector, el autovector no puede ser el vector nulo. Entonces, si el núcleo tiene vectores no triviales, o sea, además del 0, entonces seguro lambda igual a 0 va a ser autovalor. El 0 va a ser autovalor de la transformación lineal si en el núcleo tenés, además del 0, otro vector. ¿Se ve? Entonces, ojo, lambda igual 0 puede ser autovalor. Y en ese caso, el S sub 0 sería el núcleo. Exacto. En ese caso, el espacio asociado al autovalor 0 es ni más ni menos que el núcleo de la transformación lineal. Remarcamos esto porque muchas veces uno dice, no, pero no es que no podía ser 0. No, el que no puede ser 0 es el autovector. El autovector no puede ser el vector nulo por definición de autovector. Así se lo bautiza. Ahora, el autovalor sí puede, y en muchos casos va a ser 0. 0 puede ser autovalor. Ok, ¿vamos con otro? Creo que este sí es el que decía Iván. Ok, tomemos esta matriz de vuelta. Recuerden qué es lo que estamos haciendo. Estamos resolviendo qué vectores, cuando les aplico la transformación lineal, me da lo mismo que multiplicarlos por x, pero hacer f de x dijimos que es lo mismo que hacer a por x, o sea, multiplicar por esta matriz, así se define la transformación lineal. Y de vuelta, hacer esto es equivalente, lo digo por última vez, a que a por x menos lambda por x sea el vector nulo. Y esto a su vez es equivalente con que si sacamos factor común, a menos lambda por la identidad por x y z sea la matriz de ceros, o vector nulo, paradito, como quieran pensar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Tomamos el determinante de esta matriz para ver que tenga infinitas soluciones. El determinante de a menos lambda por la identidad tiene que dar 0 para que pueda tener infinitas soluciones. A esto se lo llama polinomio característico. Yo por lo menos aprendo por repetición, ¿no? A mí cuando me dicen una cosa se me olvida rápido, si me la dicen 20 veces por ahí ya más o menos me voy acordando. Bueno, el programa parece ser que
que se nos va, pero no importa. Hay una nueva actualización. Siempre me pregunta, ¿quiere actualizar el programa? Le digo, no, ahora no tengo tiempo. Nunca, ¿ves? Ahí dice, nueva actualización disponible. No tengo tiempo ahora y siempre me pasa lo mismo. Sería genial que esté acá. Eso no es. Aguanten un cachito, que tendría que estar por acá. Se llama. Pensé que no lo haya grabado. Qué raro. Bueno, no importa. Tiene arreglo, pero necesito un segundito de tener la presentación para poder volver a abrir eso. Mientras Juan abre, invento una transformación. Una transformación que lo que hace es aplastar todo el espacio R2 en el eje X. ¿Sí? Todos los vectores van a parar a su coordenada X, X0. ¿Habrá alguna recta, algún subespacio que cuando le aplique la transformación me dé un múltiplo de ese mismo vector? ¿Habrá algún subespacio que se quede en el mismo lugar? Si la transformación lo que hace es mandar a todo el mundo proyectado sobre el eje X. ¿Habrá alguien que caiga en un múltiplo de sí mismo? Es como para entender la idea sin hacer cuentas. Si la transformación lo que está haciendo es mandar a todo el mundo a su proyección en el eje X, el que ya estaba en el eje X, ¿a dónde va a ir a parar? Cae en sí mismo, cae en el mismo. Así que la transformación que proyecta todo sobre el eje X, que hace que todos los vectores XY terminen siendo X0, los del eje X caen en sí mismos, ¿sí? El 1,0 va a parar al 1,0, el 2,0 va a parar al 2,0, el 7,0 va a parar al 7,0. Entonces, todo el eje X sería un espacio que queda otra vez en el eje X. El espacio 1,0 sería el subespacio invariante, el subespacio asociado al lambda igual a 1. ¿Y hay algún otro autovector y algún otro autovalor? Esa transformación lo que hace es tener una imagen de dimensión 1. Mi imagen es solamente las cosas que están sobre el eje X. Así que si tengo una imagen chica, es porque se me agrandó el núcleo. Si se me agrandó el núcleo, que tiene por lo menos dimensión 1, va a tener exactamente dimensión 1, sería también un subespacio fijo, un subespacio de estos de autovalores, de autovectores. El núcleo es el subespacio de autovector lambda igual 0. ¿Y quién sería el núcleo si lo que está haciendo la transformación es transformar todo el espacio R2 en el eje X? ¿Quién sería el núcleo de esta transformación? Todo cae al eje X, todos van a parar al X0. ¿Quién sería el núcleo?
proyecta ortogonalmente sobre el eje X, ¿no? ¿Y todo el subespacio? ¿Qué subespacio sería el núcleo? Si la transformación hace que cualquier vector xy vaya a parar al x0, ¿quién sería núcleo? Todos los vectores van a parar al eje X. Todas las respuestas van a parar al eje X. Los del eje X me dan como respuesta ellos mismos. Así que son lambda igual a 1 y todo el eje X sería el subespacio asociado al lambda igual a 1. Y el núcleo, porque se me achicó la imagen, se me agrandó el núcleo. ¿Quiénes irían a parar al 0? ¿Quiénes caen acá? Sería la pregunta, ¿no? Sería todo menos x0, sería, o sea, el eje x. El eje Lo que, X. lo que necesito es un 0 en la primera, ¿sí? Porque si el xy va a parar al x0, para que la respuesta sea 0, 0, necesito un 0 en la primera. Y en la segunda, cualquier cosa. Cualquiera que esté sobre el eje Y, 0, 1, 0, 2, 0, menos 5, todos esos van a tener como resultado 0, 0. Pues la transformación lo que hace es ponerte un 0 en la segunda coordenada. La primera, como ya era 0, Cualquier cosa tengo que... un núcleo que sería todo el eje Y. Entonces, todo el eje Y sería el subespacio asociado al lambda igual 0, y todo el eje X sería el subespacio asociado al lambda igual 1. Todos los que están sobre el eje X dan como respuesta ellos mismos. Todos los del eje Y dan como respuesta 0. Sería esto, ¿no? Generado por el 1, 0 sería el eje X y el S sub 0, o sea, el núcleo de la transformación lineal sería generado por el S1. ¿Sí? Vuelvo a la pizarra que tenía antes, ¿se acuerdan? Acá nos quedamos. Estábamos con este ejemplo. Nicolás había dicho qué pasaba si el autovalor estaba repetido, ya no iba a ser diagonalizable. Bueno, resulta ser que cuando calculan A menos lambda por la identidad, les queda el determinante de esta porquería, que de vuelta, si desarrollan, queda esto que está acá. Si le buscan las raíces, o si siguen factorizando esto, fíjense que esto que está acá sería 2 menos lambda, y después tenés una diferencia de cuadrados. O sea, lambda menos 2 por lambda más 2. Quiere decir que lambda igual a 2 es lo que se llama una raíz doble, ¿no? De multiplicidad 2. Entonces tengo lambda igual a 2 o lambda igual a menos 2. Serían las únicas raíces de mi polinomio característico. ¿Se ve? Tenemos dos raíces. ¿Qué quiere decir eso? Que ya está, no puede ser diagonalizable porque estamos de R3 en R3, porque la matriz es de 3 por 3. No, no sé, por ahí sí, por ahí no. Hay que fijarse. ¿Y qué quiere decir fijarse? Bueno, quiere decir lo de siempre. Para cada valor de lambda, ahora lo tenemos que suplantar, lo tenemos que reemplazar en el sistema de ecuaciones que queremos resolver. ¿Sí? Y eso está acá no, porque ya lo quedó medio... Sino que, bueno, este me va a quedar fuera de lugar. Después lo arreglo. Está acá, mira. Para lambda igual a 2 y para lambda igual a menos 2. Para cada uno de ellos tengo que ver, resolver el sistema. Y fíjense lo que pasa. Si reemplazamos para lambda igual a 2, me quedó esta matriz que después de hacer Gauss, miren, no solamente la fila de abajo se canceló, sino que también la del medio. Me quedó una sola ecuación con 3 incógnitas. Por lo tanto, voy a tener dos parámetros libres. En este caso, despejo todo en función de y de z. El espacio asociado al autovalor 2, fíjense que queda de dimensión 2. ¿Se acuerdan? Voy a ir un poquito para atrás, que este 2 era una raíz doble.
¿no? Aparecía repetido. Este es una raíz doble. Y este de acá es una raíz simple del polinomio característico o de multiplicidad 1. Y resulta ser que si uno busca los autovectores asociados al autovalor 2, o el espacio asociado al autovalor 2, queda un espacio de dimensión 2. Lo escribo acá. Esta era la raíz doble. Y esta de acá era la raíz simple. Resulta ser ahora que cuando busco el espacio asociado al autovalor, que es raíz simple del polinomio característico, fíjense, el espacio asociado tiene dimensión 1, el de la raíz simple, y 2, el de la raíz doble. Entonces, uno inmediatamente quiere sacar conclusiones de esto, ¿no? Y estaría tentado a decir lo siguiente: bueno, ya está, ya me di cuenta. Si es raíz doble, va a tener un espacio asociado de dimensión 2. Si es raíz simple, un espacio asociado de dimensión 1. Si es raíz triple, un espacio asociado de dimensión 3. Bueno, eso es falso. Eso no necesariamente tiene que ser así. Ahora vamos a ver otro ejemplo para ver que esa idea es falsa. ¿Cómo concluye el ejercicio? Bueno, fíjense, la base de autovectores sería esta, donde los dos primeros provienen del autovalor o están asociados al autovalor 2. Y el último está asociado al autovalor menos 2. Lo importante es ver si ese conjunto es linealmente independiente. Efectivamente, lo dejo como ejercicio, pero este conjunto es LI. ¿Sí? Es linealmente independiente. En realidad, siempre que ustedes tomen conjuntos linealmente independientes de vectores asociados a un autovalor y los mezclan, los ponen en una misma bolsa con autovectores que provienen de otro autovalor distinto, entonces siempre van a formar conjuntos linealmente independientes. Eso también se puede demostrar. Como tengo 3 vectores linealmente independientes sobre R3, eso forma una base de R3. Con lo cual tenemos una base de R3 formada íntegramente por autovectores. Es decir, que la matriz en base B de F va a quedar diagonal. ¿Y cómo va a ser la matriz de F en esa base? Bueno, como los dos primeros autovectores están asociados al autovalor 2, en la diagonal primero vas a tener un 2 y después de vuelta otro 2, porque está repetido, es un autovalor doble. Y por último, el último autovalor está asociado al el último autovector de la base está asociado al autovalor menos 2, con lo cual vamos a tener un menos 2. Todo lo demás lugares, 0. ¿Sí? Es una matriz diagonal. ¿De acuerdo? Vamos con otro. Que quedó, ya lo dejo más grande. Fíjense, el punto C es esta matriz. De vuelta, ya no hacemos ya quedó claro, estamos repitiendo una y otra vez lo mismo. Voy a tomar esa matriz y le voy a calcular el determinante de la matriz menos lambda por la identidad. Solamente se le resta lambda en la diagonal, lo demás queda igual. Desarrollamos por la última columna que está plagada de ceros y me queda esta porquería que está acá. Obviamente, de vuelta, fíjense que esto es 2 menos lambda multiplicado por, de vuelta, es una diferencia de cuadrados, ¿no? Lambda menos 2 por lambda más 2. ¿Qué significa esto? Bueno, que también lo podríamos escribir como, si factorizamos esto, hay un menos 1 que podríamos sacar factor común y te queda lambda menos 2 al cuadrado, ¿no? Lambda menos 2 al cuadrado por lambda más 2. Quiere decir que el polinomio característico vale 0 si, solo si,
De vuelta, lambda es igual a 2 o lambda es igual a menos 2. Una vez más, estos son los valores posibles para los autovalores. En este caso, otra vez, esta es una raíz doble. Y la otra que tenemos acá es una raíz simple. Hasta ahora estábamos tentados de pensar que la multiplicidad como raíz del polinomio característico del autovalor se corresponde con la dimensión del espacio de vectores asociado, ¿no? Por lo que fue el caso anterior. ¿Qué pasa ahora si para cada uno de estos autovalores buscamos los autovectores asociados? Veamos. Fíjense, para el autovalor 2 lo reemplazamos. Resolvemos el sistema A menos lambda por la identidad, reemplazando lambda por 2. Nos queda esta porquería. Se fue solamente una fila. Y fíjense que el espacio asociado tiene dimensión 1. ¿Se acuerdan? Esta era la raíz doble. Raíz doble. Sin embargo, el espacio asociado tiene dimensión 1. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tengo un solo autovector linealmente independiente, ¿no? Podría tener cualquier múltiplo no nulo de él, pero serían linealmente dependientes. Y por el otro lado, si tomamos lambda igual a menos 2, esta era la raíz simple, el espacio asociado al autovalor menos 2 también tiene dimensión 1. Con lo cual, no podemos formar una base de autovectores de la transformación lineal. ¿Se ve? No puedo formar una base de R3 construida íntegramente por autovectores de la transformación lineal. ¿Por qué? Bueno, porque linealmente independiente solamente tengo dos. O sea, el 0, 0, 1 y el 2, menos 2, 1. ¿Se ve? Para que sea diagonalizable la transformación lineal, necesito tantos autovectores linealmente independientes como la dimensión del espacio. ¿Sí? Entonces, F no es diagonalizable. Pero tenía autovalores. ¿Cuántos tenemos? ¿No puedo poner los autovalores en la diagonal y listo? ¿No me alcanza con eso? La base de... autovectores de F. ¿Se ve? Por lo que hicimos al principio de la clase de hoy, eso no es posible, ¿no? O sea, porque si hubiera una base, ¿se acuerdan que nosotros arrancamos la clase así? Si hubiera una base B1, B2, B3, ahora sería, en la cual la matriz de F sea diagonal, primero, para hacer base, esto tiene que ser LI. Y necesariamente, cada uno de ellos, B1, B2, B3, tendría que ser autovectores de F. ¿Ah? Y acá no puedo tener tres autovectores linealmente independientes. Sí podría tener dos, el 0, 0, 1 y el 2, menos 1, 1. Pero no una base de autovectores, una base de R3 formada íntegramente por autovectores. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, la multiplicidad de la raíz del polinomio característico no necesariamente va a ser igual a la dimensión del espacio asociado a ese autovalor. Lo que sí es cierto y se puede demostrar, esto creo que no está en el apunte, es que la dimensión del espacio asociado como máximo es la multiplicidad del autovalor como raíz del polinomio característico. Muy largo eso, ¿no? Parece chino básico. Lo que te digo es, si tu lambda es una raíz triple,
como máximo va a tener dimensión 3, el espacio asociado a ese autovalor. ¿Ah? Nunca más que eso. Puede ser menos. Y como mínimo tiene dimensión 1. Si realmente es un autovalor lo que vos encontraste, este sistema te tiene que quedar con infinitas soluciones. Así que como mínimo tiene dimensión 1. Como máximo, su multiplicidad como raíz del polinomio característico. ¿Ah? Entonces, siempre que tengamos una raíz doble, empezamos por ahí, porque si sabemos que encontramos a un espacio menor a su máximo, sería que ya está, no es diagonalizable. Excelente. Genial, bien. Perfecto, nos da ganas de aplaudir ya. Está perfecto lo que dijo Nico, o sea, arranquen por ahí, porque si la que es raíz doble no me aporta 2 autovectores, ya de movida ya sé que no va a ser diagonalizable, no va a poder. ¿Por qué? Porque si las otras son simples, lo máximo que te puede dar es 1, la dimensión del espacio asociado a ese autovalor. Entonces no te va a alcanzar, te va a faltar autovector. ¿Sí? Para que sea diagonalizable, en realidad lo que tiene que suceder es que cada autovalor me tiene que dar un espacio de autovectores asociado de igual dimensión que su multiplicidad como raíz del característico. Es imposible. Yo lo digo, pero ni yo lo entiendo así. Esto quiere decir que si tenías una raíz doble, te tiene que dar un espacio de dimensión 2. Si tenías una raíz triple, te tiene que dar un espacio de dimensión 3. Así. En cuanto alguna te da menos, listo, ya está, eso no va a ser diagonalizable, seguro. Por eso Nico dice, bueno, empecemos por la doble. Si la doble no cumple, ya está, estamos fritos. Total, las que son simples, seguro me van a dar un espacio de dimensión 1. Eso no hay riesgo ahí. ¿Ah? Avanzo. Otra pregunta. Perdón, dale. Si es raíz doble y Sí, me da tipo 2 autovectores, sí. puede pasar que, o sea, sacando también la raíz simple, el autovector asociado a eso, no sean linealmente independientes. O sea, puede Excelente ser que pregunta. sean. Nico, has tomado el lugar de quienes más participaban, pero hoy no están. Es buenísima la pregunta y la respuesta es siempre van a ser LI. Siempre van a ser LI. Si vos tomás conjuntos LI que provienen de autovalores distintos, cuando los metés todo en la misma bolsa, te van a quedar linealmente independientes. Eso no está en el apunte, si mal no recuerdo, solamente decía que si todos son simples y distintos es diagonalizable seguro, pero vale, es cierto, sépanlo. Lo que tenían en el apunte, Los lambdas distintos tienen autovectores LI. exacto, lo que tenían en el apunte es eso. Si vos tenés todas las raíces de multiplicidad 1, ¿sí? Todas las raíces son simples, entonces seguro va a ser diagonalizable, seguro. ¿Por qué? Porque cada autovalor por lo menos te da un autovector, ¿sí? Y los autovectores que provienen de autovalores distintos siempre forman conjuntos linealmente independientes. Por lo tanto, ya vas a tener una base de autovectores. ¿Ah? Si todos los autovalores tienen multiplicidad 1, seguro es diagonalizable. Pero ¿Sí? puede pasar, poner que una raíz doble me dé 2 autovectores que entre ellos sean tipo múltiplo de otro, ponele, algo así. Ahí, Pero si uno es múltiplo del otro, te quedas con una sola dirección. Claro, por eso. claro, Y ese sería el ejemplo de recién. Nico, por ejemplo, Claro, claro. si yo te digo el 001 y el 00, qué sé yo, 5, los dos son autovectores asociados al autovalor 2. ¿No? Los dos son autovectores. ¿Por qué? Y porque son múltiplos de este. Pero no me sirven para generar una base, porque uno es un múltiplo del otro. Entonces, por eso nos quedamos con un solo representante. En nombre de los infinitos autovectores, viene este. Opa, quería resaltar, ¿no, Lupita? Viene este en representación de los infinitos posibles autovectores. Cualquier múltiplo de él le van a decir, no, vos quédate en tu casa porque ya vino tu representante. Digamos. ¿Sí? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, Digo, acá, el único problema que vamos a tener va a ser no conseguir 2 autovectores en el caso de un lambda doble. ¿Qué otros problemas podrían llegar a aparecer? Porque hicimos todo un montón de cuentas.
Hicimos un polinomio característico, buscamos las raíces, resolvimos el sistema homogéneo, vimos que dieran independientes y que fuera una base, ¿sí? Hicimos un montón de planteos para terminar decidiendo si es diagonalizable o no es diagonalizable. Digo, el único problema que aparecería sería simplemente no conseguir suficientes autovectores en el caso de una raíz doble. Y si el polinomio característico nos quedaba así, si el polinomio característico te queda así y ustedes tratan de buscarle las raíces, bueno, ustedes saben que esto nunca vale 0 en R. No hay ningún número real que al cuadrado de menos 1. Por lo tanto, esto sería en R, es absurdo, o sea, no tiene solución. Y si no tiene solución, no hay autovalores. Y si no hay autovalores, no hay autovectores. Por lo menos en R. Alguien me dirá, sí, pero está el número I, el número complejo, la unidad imaginaria I, que al cuadrado da menos... Sí, está bien. Si haces la diagonalización en C, ahí tal vez se pueda. Pero en principio, en R ya no es posible diagonalizar porque el polinomio característico tiene raíces que no son reales. ¿Ah? Esa es otra situación que puede llegar a pasar. En el apunte no estaba eso, pero siempre lo hacíamos en clase. La verdad que está bueno que sepan que las raíces tienen que ser reales. Ok, todas las raíces tienen que ser reales. Fíjense, un poco lo que estuvimos charlando antes, que lo tomé del apunte. Para que una matriz sea diagonalizable, tiene que ocurrir sí o sí, en realidad es condición necesaria y suficiente, que la suma de las dimensiones de los espacios asociados a cada uno de los autovalores sumen la dimensión del espacio. ¿Está bien? Si yo salgo de Rn y llego a Rn, bueno, entonces tengo que sumar, para tener una base de autovectores, cada subespacio asociado a cada autovalor, si lo sumo las dimensiones, me tienen que dar la dimensión de todo el espacio. ¿Sí? Y lo que decíamos antes, si todos los autovalores son distintos, si tiene n autovalores distintos, entonces seguro va a ser diagonalizable. Porque cada autovalor me da un autovector y autovectores que provienen de autovalores distintos son linealmente independientes. Entonces eso me va a garantizar que sea diagonalizable. ¿Ah? Ok. Ahora, fíjense lo siguiente. Antes de hablar de esto, mira, vamos a hacer una introducción. Si estamos pensando, por ejemplo, si f va de R3 en R3, suponete, ¿no? F va de R3 en R3 y yo encuentro una base B, que qué sé yo, será B1, B2, B3, tal que la matriz de F sea diagonal. B1, B2, B3, tal que la matriz de F en esa base sea diagonal. Lambda 1, 0, 0, 0, lambda 2, 0, 0, 0, lambda 3. Entonces, ¿se acuerdan lo que habíamos visto de cambio de base? Digo, la matriz en base canónica de F, la matriz que entra en base B, E y sale en base E, lo podríamos escribir sin nada, sin poner nada, o poniendo DN. Nadie escribe esto normalmente, porque si no escribo nada se sobreentiende que es lo mismo que tomar base canónica, pero lo voy a escribir. ¿Qué relación hay entre esa matriz y la matriz que entra en base B y sale en base B de F? ¿Cómo hago para de una llegar a la otra? ¿Se acuerdan estos cambios de base que aplicábamos, estos filtros, estos traductores, para lograr entrar en base canónica y salir en base canónica? ¿Qué tendríamos que hacer? Voy a poner como observaciones. Y tienes que hacer una matriz que reciba en base canónica y lo transmita en base B. Perfecto, porque así realmente, recuerden que siempre entramos por la derecha, ¿no hay?
Voy a entrar en base canónica, esto me traduce a base B, esto conecta perfectamente acá con la base B, transforma, aplica la F y devuelve resultados en base B. Pero como yo quiero salir en base canónica, después tengo que hacer ¿qué? La inversa de esa o una que haga de base B a base canónica. Perfecto, de B en E, exactamente. Entonces esto va a entrar en base B y va a devolver lo mismo, porque le aplica la identidad simplemente, y va a escribirlo en coordenadas de la base canónica. Este sería todo el caminito, ¿no? Y efectivamente los dos cambios de base son uno el inverso del otro, porque uno es de Exactamente. canónica a B y el otro es de B a canónica. Con lo cual, la matriz de F se puede pensar como, ¿cuál es el cambio de base fácil? El cambio de base más fácil es el cambio de base de B en E. ¿Por qué? Este es el cambio de base fácil. Porque este cambio de base es directamente escribir cada uno de los vectores de la base B en base canónica. Pero escribir en base canónica es no hacer nada. ¿Se entiende? O sea que... Van los vectores de la base B en columna 2, nada más. Exactamente. Esto va a ser escribir a B1 como primer vector. Después B2. Después B3. Y así siguiendo hasta B sub n. Los pongo como columna y se acabó. ¿Me siguen? Esto sería la matriz C. La matriz F en base B sería la matriz diagonal, ¿no? La que tiene los lambda. Lambda 1, lambda 2, así siguiendo, hasta lambda n, es la que tiene los autovalores. ¿Sí? Y 0 en todas las demás posiciones. Y la matriz cambio de base de E en B, como dijeron recién, en realidad la puedo pensar como la inversa de esta matriz. O sea que sería esta la menos 1. Habían dicho de la otra, pero es lo mismo, ¿no? Una es la inversa de la otra y viceversa. Conclusión. La matriz la estamos escribiendo como el producto de una cierta matriz C, que es inversible, multiplicado por una matriz diagonal, por una matriz que sería C a la menos 1. ¿Sí? Si la transformación lineal es diagonalizable, entonces la matriz de la transformación lineal se puede descomponer, se puede reescribir como el producto de una matriz inversible por una matriz diagonal, que es tan fea la mía, ¿no? Pero, digo, una matriz que es inversible, esta es inversible, por una matriz diagonal, por la inversa de la matriz C. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Porque todo lo que nos queda por ver es básicamente esta idea. Vamos a definir entonces cuándo una matriz M es diagonalizable, o A, no importa la letra, es diagonalizable. Bueno, vamos a decir que esa matriz es diagonalizable si se puede factorizar, si se puede descomponer como el producto de una matriz C inversible por una matriz D, que sea diagonal, por la inversa de C. ¿Ah? Esa es la definición. ¿Y cómo se va a hacer eso? ¿Cómo se logra esto? Exactamente igual que lo que acabamos de hacer ahora. La matriz C va a tener en sus columnas los autovectores de la matriz. La matriz diagonal D va a tener en la diagonal los autovalores de la matriz. Y esta será la inversa de C. Definiciones entonces que tenían en el apunte, las tomé todas de ahí, ¿sí? Para que les resulten familiares. Matrices diagonalizables. ¿Ah? Entonces, decir una matriz A, vamos a decir que es diagonalizable. De vuelta, si existe una matriz diagonal D, una matriz inversible C, tal que esa matriz, lo mismo que escribimos atrás, nada más que yo lo llamé M. No sé por qué lo llamé M, pero M de matriz, ¿no? Pero acá lo llaman A. Esa matriz se tiene que poder descomponer como C por D por C a la menos 1. Si logras hacer eso, a esa matriz se dice que es diagonalizable.
Entonces, ¿qué va a tener la matriz C o cómo va a estar formada la matriz C? En sus columnas tiene los autovectores. ¿Sí? En las columnas tiene los autovectores. La matriz D en la diagonal tiene los autovalores. ¿Ah? Por ejemplo, vamos bien. Por ejemplo, en el ejercicio 1, no sé si se acuerdan, habíamos tomado esta matriz, por definición era aplicar f de x era multiplicar por esta matriz. Vimos que los autovectores eran el 3, 1 y el menos 1, 1. ¿Sí? Estos autovectores estaban asociados. El primero estaba asociado al autovalor lambda igual a 2. Y el segundo estaba asociado al autovalor lambda igual a menos 2. Con lo cual, la matriz de F en la base B, la matriz de F en la base B, nosotros lo habíamos escrito, ¿se acuerdan? Nos quedaba el 2 menos 2. Es importante remarcar que el primer autovalor se tiene que corresponder con el primer autovector. ¿Ven? Por eso lo ponen en distintos colores. El rojo se corresponde con el rojo, el azul se corresponde con el azul. El orden es muy importante. El cambio de base de B en E no sería ni más ni menos que copiar los autovectores como columna. 3, 1, ¿sí? El primer autovector, menos 1, 1, el segundo autovector. Y la matriz D, la matriz diagonal, sería efectivamente la matriz de F en esa base. Entonces, la matriz original, que era esta que teníamos acá, se puede factorizar, se puede descomponer como el producto de la matriz. Esta sería la matriz C, que sería la matriz cambio de base, en realidad, de base B a base canónica, multiplicado por una matriz diagonal D, que no es ni más ni menos que la matriz de la transformación lineal que entra en B y sale en B, y esto que está acá, que no es ni más ni menos que C a la menos 1, ¿no? Es el cambio de base, que sería de E en B. ¿Sí? O sea, estamos logrando factorizar la matriz A como C por una matriz inversible, por una matriz diagonal, por la inversa de la matriz C. Bueno, alguien podría decir, ¿y a mí qué me importa, digamos, no? O sea, ¿para qué corno hago este trabajo de escribir a una matriz que ya tengo, que es, digamos, sencilla, en 2×2, descomponerla como el producto de C por D por C a la menos 1? ¿Por qué me torturan con esta porquería? ¿Qué gano yo? Si la matriz está linda así, ¿por qué no la trabajo así? 1, 3, 1, menos 1. Bueno, en esta materia no nos concentramos mucho en las ventajas que tiene esto, pero realmente tiene ventajas operativas. Por ejemplo, si ustedes tienen que llevar una matriz al cuadrado, bueno, quiere decir multiplicar la matriz por sí misma. Eso no es lo mismo que elevar al cuadrado cada coeficiente de la matriz, ¿no? Está claro que es otra cosa. Hay que multiplicar cada una de las filas por cada una de las columnas e ir obteniendo una nueva matriz. ¿Sí? Es un cuenterío, digamos, importante. Si estás en 2×2 no es tan terrible. Si estás en 3×3 es un poco más molesto y a medida que aumentas el tamaño de la matriz cada vez peor. Ahora, si tuviese que hacer A a la, qué sé yo, a la 15, multiplicar una matriz, aunque sea en 2×2, 15 veces, es lo que podríamos llamar un embole. ¿No es cierto? Realmente es muy molesto, requiere mucho cálculo y hasta para una computadora requiere muchas operaciones. No digo que no lo pueda hacer, obviamente lo puede hacer, en 2×2 es chiquito el tamaño, pero requiere muchas operaciones. Ahora, fíjense lo siguiente. Si vos querés hacer A al cuadrado, esto sería el resultado de hacer A por A, ¿no? Como A lo factorizaste de esta manera, puedo reemplazar donde dice A, puedo poner esto. Esto sería A multiplicado por A. ¿Me siguen? Ahora bien, como el producto de matrices es asociativo, en realidad vos esto lo podés pensar como C por D por C a la menos 1 por C por D por C a la menos 1. Yo puedo asociar como se me cante. Y entonces, por ejemplo, podría asociar primero el producto de estas dos matrices.
C multiplicado por la inversa de C. Se simplifican, o dicho de otra forma, da la matriz identidad, la matriz que no hace nada. Con lo cual, la identidad multiplicado por D va a dar D, y si se fijan, en definitiva me va a quedar D por D, ¿no? Estas como que se cancelan. Y me quedaría C por D, o sea, D al cuadrado por C a la menos 1. ¿Cuál es la ventaja que me quede D al cuadrado? Que cuando una matriz es diagonal, hacer D al cuadrado, si la matriz es diagonal, ahí sí se puede demostrar que lo único que tenés que hacer es tomar los elementos de la diagonal y elevarlos al cuadrado. O sea, esto te va a quedar menos 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado. O sea, cada elemento de la diagonal se eleva al cuadrado. Y eso es mucho más fácil que hacer A al cuadrado. De vuelta, alguien me podría decir, ¿me está diciendo que para hacer A al cuadrado tengo que hacer todo este quilombo de diagonalización? Yo prefiero toda la vida hacer A por A y listo. Sí, eso es cierto. Yo también. Pero si tenés que hacer A elevado a la 35, créanme que es mucho más fácil, hasta para una computadora, hacer C por D a la 35 multiplicado por C a la menos 1. Y esto vale porque es aplicar 35 veces lo mismo que aplicamos recién. Elevar a la 35 una matriz diagonal es inmediato porque solamente tenés que elevar los coeficientes de la diagonal a la 35 y se acabó. Esto se hace inmediatamente. ¿Sí? Entonces requiere mucho menos poder de cálculo, aunque estén usando una computadora, hacer esto, que hacer A a la 35. Pero los autovectores estarían quedando los mismos, la matriz C es la misma que antes. Exactamente. No se modifican los autovectores. La matriz A a la 35 o A elevado a cualquier potencia va a tener los mismos autovectores que la matriz A. Lo que cambia son los autovalores que se elevan a la 35, digamos, a la potencia que vos pusiste ahí. Ah, fíjate, yo agarro el primer autovector, el del lambda igual a 2. Le aplico A, es como multiplicarlo por 2. Vuelvo a multiplicar por A, vuelvo a aplicar la función, es como otra vez multiplicar por 2. Vuelvo a aplicar la transformación, vuelvo a multiplicar por 2. O sea, ese vector, si le apliqué 35 veces la función, es como que 35 veces lo multipliqué por 2. Siempre ese mismo vector que ya era autovector. ¿Se ve? Esto no se lo van a tomar, no es algo que esté dentro de los temas, pero un poco para entender por qué corno queremos escribir a la matriz A como el producto de C por D por C a la menos 1, con esa matriz diagonal. Digamos, ¿qué gano? Bueno, es mucho más cómodo trabajar con matrices diagonales. ¿Sí? Es mucho más Pregunto, ¿y sí. con la inversa de A? ¿Cuál sería la inversa de A? No sé si se acuerdan, pero cuando la inversa de un producto es el producto de las inversas, pero cambia el orden. ¿Se acuerdan? Se invierte el orden. Entonces te va a quedar la inversa de C a la menos 1 por la inversa de la matriz diagonal D por la inversa de C. Pero fíjense qué pasa. La inversa de la inversa, ¿quién es? La inversa de la inversa vuelve a ser C. La matriz diagonal a la menos 1 multiplicada por la inversa de C. ¿Y cuál es la inversa de una matriz diagonal? Otra de las bondades de las matrices diagonales. Si la diagonal tenías el 2 y el menos 2, bueno, la inversa te va a quedar 1/2 y menos 1/2. O sea, es elevar a la menos 1 cada coeficiente de la diagonal. Otra vez, si yo agarro el primer autovector, aplicarle la transformación es mandarlo al doble. Así que si yo lo que quiero hacer es deshacer,
a ese autovector lo tengo que multiplicar por un medio, dividirlo por 2. Claro, la transformación manda F manda B en 2B. Entonces, si yo quiero aplicar la transformación lineal inversa, si es que existe inversa, ¿no? Habrá que ver. Bueno, esa sería otra pregunta. Agarro este vector 2B y ¿a dónde lo tengo que mandar? Bueno, lo tengo que mandar a B para que sea la inversa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que multiplicar por un medio. Si F lo multiplica por 2, la inversa lo divide por 2. Entonces, es lógico que si era un autovector asociado al autovalor 2, la inversa va a tener un autovalor, un medio, asociado al mismo autovector. Y fíjense que para que tenga inversa, lo que tiene que ocurrir es que sea un monomorfismo. En particular, el núcleo lo único que tiene que tener es el 0. Dicho de otra forma, no pueden tener al 0 como autovalor, ¿sí? Porque si no, de hecho, cuando quieren invertir el 0 le va a dar error, ¿no? No puede hacer 1 dividido 0. Justamente, para que la transformación tenga inversa, el 0 no tiene que ser autovalor. En realidad es un sí solo sí. Bueno, estas son un montón de cosas que nos gusta que tengan en la cabeza porque un poco justifican, ¿no? ¿Para qué corno hacemos esto? Porque si no, uno lo hace, aprende a hacerlo y no entiende más. Tiene mucha... Profe, ahí Sí. también cuando hacemos invertimos, perdón, la matriz C, también invertimos las bases, ¿o no? ¿No tenía al Cuando revés? invertimos la matriz C, Sí. ¿No era que también cambiaba las bases? Tipo, si estaba de base B a E, quedaba al revés, ¿o no? Correcto, correcto. sí, Ahora vos fíjate, si yo agarro la matriz de cambio de B a canónica, que lo único que hace es cambiarle de sistema al vector. Cambio el sistema de referencia, no cambié al vector. Es la función identidad que solo cambia las bases. Cuando yo la invierta, en vez de tener bases B canónica, voy a tener canónica B. Pero si mi función fue la identidad, el no hacer nada, su inversa sigue siendo la identidad, no hacer nada. Así que la matriz de cambio de B a canónica invertida me da la matriz de cambio de canónica B. exacto. Bien. Ok. Voy a sacar esto porque no quiero que... esto. Me da curiosidad que tengo un montón de pizarras más, pero no sé si son todos más ejemplos o qué más puse. Tenía la esperanza de terminar bien en horario un día. Bueno, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a ir tomando los ejemplos que ya hicimos. En realidad va a ser bastante rápido. No sé si se acuerdan, esta matriz A ya la trabajamos en 3×3, le calculamos los autovalores, los autovectores, y vimos que tenía todos sus autovalores distintos. Los autovalores eran 1, 2 y menos 2. El 001 era un autovector asociado al autovalor 1, el 311 estaba asociado al autovalor 2 y el menos 111 era un autovector de A asociado al autovalor menos 2. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que la matriz A, esta matriz que tenemos acá, se podría descomponer, esta matriz se puede descomponer como el producto de, ¿qué cosa? A ver. ¿Cómo se descompone esta matriz? Sería el producto de C por una matriz diagonal por C a la menos 1. ¿Quién sería cada una de estas en este caso? La matriz C es la matriz que tiene los autovectores. Entonces, el 001, el 311, el menos 111. Después viene la matriz diagonal. Ojo con el orden. Los autovalores tienen que estar en el mismo orden que puse los autovectores asociados, ¿no? O que están asociados a F. ¿Sí? Y por último, habría... Epa, ¿tocaron el timbre ahora? ¿En serio? O por último, tendríamos que... Ok. Por último, tendríamos que poner la inversa de esa matriz, ¿no? El 0, 3, menos 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, esto a la menos 1.
No nos vamos a poner a buscar la inversa de esa matriz ahora, ¿sí? Pero eso es lo que habría que hacer. ¿Se entiende? Recuerden que acá vamos poniendo los autovectores como columnas. ¿Sí? O sea que diagonalizar una matriz esencialmente es lo mismo, es totalmente equivalente a diagonalizar una transformación lineal. ¿Ah? Déjenme, lo que sigue a continuación está bien, es cada uno de los ejemplos que habíamos visto antes, pero la idea es exactamente la misma, me parece que ya con esto es suficiente. No es un tema nuevo, digamos, es exactamente lo mismo que vimos al principio, nada más que en lugar de pensarlo como una transformación lineal, lo pensamos como una matriz. Toda matriz, recuerden, define una transformación lineal y toda transformación lineal está unívocamente determinada por una matriz. O sea que son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Son absolutamente equivalentes. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Último tema. Sí, se entendió. Buenísimo. Terminaste en horario entonces, Juan. Por eso estaba apurando, ¿viste? Para que sea el primer día. Voy a cortar la grabación. Corto la grabación acá. Bien.